Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di un ospite speciale. Abbiamo con noi Andrés Ramírez, il finalista secondo posto del torneo del Championship sudamericano tenuto a Santiago del Cile. Un torneo anche questo molto difficile e pieno di ottimi giocatori. Andrés si è riuscito a qualificare secondo con il suo leader Enel. Tutti sappiamo che al primo posto si è qualificato Luffy Purple e al secondo appunto abbiamo questo giocatore che è riuscito con il mazzo giallo, cosa che non sono riusciti in molti, ad arrivare nei primi due classificati. Bene, è un piacere conoscerti, Andrés, è un piacere per tutta la community italiana parlare con un giocatore del Sud America, soprattutto con uno che si è qualificato al secondo posto. In questa intervista ci parlerà dei vari matchup che ha incontrato durante il LATAM Championship e ci farà infine una decklist del suo mazzo giallo, in modo che tutti voi giocatori di giallo potrete prendere spunto da questa magnifica decklist. Andrés ci parlerà in spagnolo, ma nel video avrete tutti i sottotitoli in modo da capire perfettamente quello che vi andrà a dire durante l'intervista. Muy bien, Andrés, es un placer tenerte acá con nosotros. Y acá tenemos el segundo lugar de la Sudamérica, ¿no? De la Copa LATAM, del Championship LATAM. Ahí está, segundo posto, second place, muy bien. Bueno, todavía no lo has vendido. Ah, No, bien, no. bien. Tienes que ser fuerte, ¿eh? Para no venderla. Muy bien. Y entonces nosotros estamos muy felices de escucharte en esta entrevista. Nos gustaría conocer mejor tu manera de jugar, tu líder y aprender, o sea, aprender Ujú. de un jugador de tu nivel que, bueno, llegó a un puesto alto para una copa muy importante como esta. Bueno, me presento, soy Andrés Ramírez. Hola a todos, a la comunidad italiana. Nosotros acá en Chile respetamos mucho los decklists italianos, nos gusta mucho, por eso fue una gran oportunidad para mí hablar para ustedes, porque nos gusta mucho revisar las decklists en general, somos buenos para netdeckear, entonces esta oportunidad me parece un gran honor. Bueno, y eso, quería comentarles, como me habían preguntado, cómo había sido el primer día. El primer día fue un caos, en verdad, porque fue un Luffy rojo morado y otro match extraño que creo que fue un lobo rojo morado. Entonces fueron matches que yo no había practicado mucho, pero que se dieron fácil en el sentido de que en el metagame, en él le saca mucha ventaja por cosas de tempo. El Thunderbolt es una carta muy buena contra esos matches, entonces yo lo uso de forma súper agresiva y bueno, mucha ganancia en tiempo, entonces se dio bastante fácil. En general, después las rondas se fueron complicando, me tocó justamente el top 16 en una de las rondas suizas, que fue una de las rondas que perdí, que fue Francisco Cedeño, que era el que había salido 9-0, que fue contra uno de los que perdí. Después perdí contra otro Sakazuki muy bueno, que era Haru, un argentino que salió 8-1 también, que también se coló en el top 16. Y Entonces, fueron las disculpa, únicas dos que perdí. A mí se me empezó a complicar, se me complicaron esos matchups, pero justamente ya para el top 16, ahí fue una cosa muy loca, porque yo quedé seed 16 en el top 16. ok. Entonces, mis amigos me decían, oye, pero quedaste 7-2 y perdiste contra ellos dos que son muy buenos. Y yo decía, bueno, hay que ver. Y justo quedé 16 como por 0,5 puntos de standing, por ahí con otro compañero, o sea, con otro conocido que se llama Cedric. Y bueno, ahí quedé 16 y al otro día me tocaba el número uno por los brackets. Entonces, Cedeño, que era el jugador que me tocaba al otro día, era un match súper difícil. Él había dicho que había entrenado un montón contra Enel. Entonces, a mí se me ocurre la idea de decir, bueno, voy a jugar lo más raro posible, porque en verdad, si él ha jugado contra 2000 Enels, como lo que había dicho, lo que se rumoreaba, había que hacer algo distinto. Entonces, me quedé pensando al otro día qué hacer. Y bueno, mis amigos fueron factor fundamental para eso, porque me dieron mucho ánimo. Yo, entre día uno y día 2 fui a celebrar y me quedé celebrando hasta altas horas de la noche y o sea, mi deck se quedó por ahí y cuando lo presento en la mañana me doy cuenta de que están mis dones en japonés, que no se pueden usar, había mucho revoltijo ahí Ok, en ok. mi caja y saco todo y la entrego. Y después me avisan, yo iba a la mesa de stream porque era el uno contra el 16 y me avisan que no voy a la mesa de stream, entonces yo me empiezo a poner muy nervioso porque no entiendo qué pasa y es porque
qué partí con una win-loss? Porque había una carta más, creo que en mi deck, que era un Thunderbolt de más, porque se me había quedado por desprolijo y descuidado. Entonces partí perdiendo el top 16 con un game loss, que fue lo que me dio el juez. Ok. El juez me entregó un game loss a propósito de la penalización por la decklist que estaba mal. Ok. Un error un poco torpe, Sí, sí. pero bueno, Bueno. cosas que pasan. Entonces entregué la decklist más, me tocaba contra Cedeño, que era un match muy difícil, un Sakazuki muy bueno, Sakazuki muy talentoso también, que ha topeado un montón. Y bueno, mis amigos me decían, bueno, tú tienes que pensar que le tienes que ganar igual. Entonces, bueno, partí perdiendo 1-0 y salí 2-1 en poco tiempo igual. Gané como media hora, creo, 20 minutos. Creo que si no se gana en poco tiempo con un Sakazuki no le ganas. Bueno, mi estilo de juego en el top 16 en particular fue un estilo de juego súper agresivo. Creo que una de las principales ventajas que tiene en él sobre Sakazuki es que Sakazuki necesita 3 ataques para matarte en turnos finales. Entonces, si es que le controlas mesa con un Thunderbolt o con algo, no te mata nunca. Yo sabía, nosotros jugamos con Open List el top 16, entonces sabía que Cedeño no jugaba Kaido de 10, entonces tenía que rucharlo lo más rápido posible porque en verdad no iba a tener mono fuerte en mesa y cada vez que tenía un mono, o cada vez que tenía un PJ o una carta en mesa, un Luchi, le tiraba un Thunderbolt para que desapareciera. Ok. Los tiré de forma súper agresiva, no titubeé mucho. Y generalmente los matches terminaron súper rápido porque las jugadas finales siempre fueron un Thunderbolt y un Amaru, con Thunderbolt a la Rebeca, Amaru al Borsalino, que era la defensa que tenía, y después ataques fuertes con lo en el Ratch, con otras cartas que tenía por ahí, y así el top 16 terminó de forma bien rápida, porque fue un high roll, en verdad, fue como a ganar, así como con todo para adelante, fue súper agro. Eso. Después de esta ronda del top 16 me toca el top 18 contra un Katakuri, un match que yo creo que es favorable en él si es que tú partes, cosa contra victoria contra los matches normales, porque todos Sí, sí, pensarían sí. que llegar a Big Mom de 10 más rápido para el Katakuri es mejor, pero yo creo que si tú partes contra Katakuri, él no llega a la Big Mom de 10 cómodo. Porque mi lista en particular la juego más agresiva, entonces Ok. se llegaba a la Big Mom de 10 de forma muy incómoda. El player que me tocó en top 8 se llamaba Seinab, un amigo conocido, o sea, un conocido del equipo SPB, que fue un match súper difícil, pero gané 2-0, también porque él me mandó primero, o sea, él eligió que yo partiera y después, bueno, eligió que partiera de nuevo. Según yo, eso era muy favorable para mí, entonces saqué mucha ventaja de eso con el Enel Ratch en curva, el Gedatsu en curva, entonces creo que es muy favorable para el Enel para rachar y ir para adelante, en general, el jugar contra un Katakuri que te manda primero. Bueno, Ok. ellos no lo sabían tanto, parece que no habían practicado tanto contra él, no sé, pero eso era muy óptimo para mí en particular. El otro match que me tocó en el top 4 fue contra Panchueli, que fue el que quedó tercero en el torneo. Fue un match que aquí yo creo que fue muy importante el Open como la decklist abierta, porque yo me di cuenta que él no jugaba Katakuri de 8, Sí. entonces que él solo jugaba Big Mom de 7 y jugaba Big Mom de 10, lo que significaba que la única forma que él tenía de ganar vidas era con la Big Mom de 10. Creo que lo que le complica mucho más al Enel, el Katakuri de 8, porque se puede tirar una Chirahochi o un blocker a las vidas y te Mm, juega un poco el game, pero en este caso él no jugaba eso, entonces yo fui hacia adelante, a la cara con todo nomás, al líder, con todo 5 5 5 7 7 con lo Enel, con los personajes que me iban saliendo, y generalmente la carta que yo creo que fue muy importante fue el Katakuri con Ratch, que es el 4-6000, ah, ok. porque vi la vida y acomodé el Thunderbolt de él al fondo y no me lo comí. Mm, Entonces mi mesa quedó intacta mucho tiempo. Ese match fue uno de los matches que yo creo que fue más corto porque mi estilo de juego en general en el top 16, más que en la ronda suiza, fue súper agresivo. Creo yo que jugar en él te hace darte cuenta de algo fundamental, como cuál es tu win condition, cuál es tu condición para ganar. Y mi mm, condición con él era que el otro no tuviera 3 monos en campo, que no tuviera 3 personajes en mesa para poder pegarte los 3 ataques que te saca la vida en particular. Entonces, ocupar tu Thunderbolt, incluso dejarte pasar los ataques, rinde muchísimo, porque triggereas a veces o incluso puedes sacrificar tus vidas como un recurso para darte tiempo. Él tiene un mono de 5 en mesa, coste 5 en mesa, tú le tiras un Thunderbolt, perdiste una vida claramente, pero él mm. dejó de tener la mesa posible para poder llegar a un turno en el cual él te pueda finichar. Sí, sí. Entonces, tener en consideración eso es muy importante. Entonces, según yo, la curva impar del NL es imparable en el meta actual. Creo que eso fue muchísimo lo que me costó la final en particular. Yo la final no la jugué igual como jugué el top 16, top 8
8 y top 4. En la final, creo que uno de los principales problemas que tuve fue que mi game plan era tener un Thunderbolt en la mano y matarle un coste 5 también y ir a la cara de nuevo, sin jugar monos que eso fueran, o sea, sin jugar personajes que fueran costes bajos, porque el Pauli es una gran amenaza, después el Kaido se transforma en una gran amenaza contra Purple Luffy y es un match muy difícil. Yo generalmente me siento mucho más cómodo yendo impar y por el nerviosismo creo y porque había perdido un match también. En la final decidí yo, cuando me tocaba elegir, decidir par y no me combino para nada esa curva No. y el jugador oponente me pudo poner mucha presión. Lo único que pudiera cambiado yo en mi juego de la final fue haber elegido yo ir impar o ir primero, que cuando me tocó elegir fui segundo y creo que eso me jodió un poco. ¿Fue la única partida que la empezaste de segundo en la top Sí, fue la única partida que empecé segundo en la top. En todas las partidas, o sea, en todas las demás partidas me mandaban a mí primero, Ok. cosa que yo no entendía muy bien por qué, pero, pero me mandaban a mí primero siempre. El game plan que yo había pensado el día antes, o sea, como entre medio de las rondas, tuve como 2 horas para pensar y dije como que la curva de coste 4 que es el OM, y el Holly me podría servir, pero no me salió absolutamente nada en la mano. De hecho, a veces en el stream mostré las cartas que tenía en la mano como para el Mm. mulligan y eran puros monos coste alto. Tampoco me salió el Chura en la segunda vuelta, creo, o sea, en el tercer match, y todo se complicó porque yo esperaba hacer mulligan para tener una curva mejor y bueno, no salió nomás. Mm. Yo creo que sí, pues, en él tiene muchas ventajas y parte, porque quita la primera vida, después cuando tiene 5 on el Gedatsu mata cualquier casta coste 3, Mm. es muy fuerte para mí, creo yo, la curva cuando en él parte. Después en coste 7 tiene el Enel Ratch, que no se sale de la Sí, mesa sí, nunca, sí. después tiene la Yamato, y es buenísimo, buenísima Mm. esa curva. Bueno, entonces ahora llegó el momento para que nos muestres tu decklist, ¿no? Ahora que Ujú. nos contaste cómo has jugado, estamos curiosos de ver tu decklist que dices que has utilizado de manera bien agresiva. Yo quiero acá dejar un dato. La Ujú. decklist la armé con un amigo mío que se llama Guanaquín, que quedó top 16 también de la TAM. Ok. Muy bueno el jugador también. Y la armamos en conjunto. Nos sentamos en un café a cranear, vimos todas las listas de Enel Mm. posibles, todas las listas de Sakazuki, y pensamos en una lista de Enel que fuera consistente contra Sakazuki y consistente contra los Mirrors. Pero Ok. nunca pensé que el final iba a ser un Pluffy o un Purple Luffy. Nunca pensé que ese iba a ser la final. Nunca pensé que iba a llegar a la final tampoco, pero tampoco pensé que iba a estar lleno. Yo Ok. empecé a jugar en él 2 semanas antes del LATAM Finals, porque en LATAM estaba lleno de Sakazuki. Entonces yo jugaba Purple Luffy y dije, bueno, me están ganando todos los Sakazuki, a mí me costaba mucho ese matchup. Entonces dije, voy a jugar en él. Me atreví, Mm. terminé de armar el mazo 5 días antes del Finals y lo había practicado muchísimo en las rankeds que ahora se pueden hacer por Sí, sí, Discord, por pero no tanto Discord. en físico. Mm. Entonces, bueno, la lista en particular se basa, harta gente ha hablado de la lista como en otras partes, es una ensalada, por así decir. Mm. Eso lo han dicho, tiene un poco de todo, pero creo que es una lista que a nosotros cuando la armamos nos hacía sentir seguros de que no íbamos a perder el tempo, que yo creo que es un concepto muy importante, como nos hacía muy seguros que la curva te iba a acompañar todo el tiempo. Teníamos muchos costes como 4, muchos costes 7, y que esa es la razón por la que incorporamos la Big Mom, para tener 5 costes 7, para que cuando saliéramos impares saliera sí o sí una carta que Ok. fuera coste 7 en particular. Llevamos 3 coste 8, que era el Katakuri. Katakuri yo creo que la forma en la que yo la ocupo es muy de ponerle un mono a él a la vida, es de usarlo agresivamente, no defensivo, que si yo me pongo una vida más no significa mucho, pero si él pierde un mono en mesa no me gana. Sí. Entonces, generalmente lo utilizo de forma muy agresiva, le pongo un Borsalino de 7 o otro Katakuri o otra Big Mom y lo mando al fondo. Creo que es Ujú. la mejor jugada que se puede hacer desde mi perspectiva, porque limpias la mesa, deja un cuerpo ahí mismo. Entonces, nosotros siempre tuvimos pensado eso, también para poder, en el único caso en el que yo usaba el Katakuri de forma defensiva es que tuviera 0 vidas. Y Ok. creo que como que una vez tuvo que ocurrir eso y jugué una Connie, la Connie el coste 1 de Counter 2000 y con el Katakuri la tiré la vida, fue una jugada muy efectiva. Yo creo que lo principal que creo que es lo que he dudado más de la lista fue el Thor, que llevo uno. Yo creo que esto fue defensivo en particular porque pensaba en el Mirror, que me sirvió mucho también el Thor para el Mirror, pero nunca pensé que iban a haber tantos Purple Luffy y si hubiera tomado en consideración que hubieran más Purple Luffy, hubiera ocupado otro Thunderbolt y hubiera jugado 4 Thunderbolts, Mm. pero lo nivelé con un Thor porque me sirvió muchísimo en el Mirror cuando tienes que defender a los ataques de las Yamato
o los ataques de los monos grandes que se empiezan el tradeo de monos pesados Sí. o de costes altos o de ataque alto, el Thor te da mucha ganancia en esa situación. Entonces, por cuando tienes muy pocas cartas en mano, un Thor y un Don Abierto y un Thor puede salvarte el match. Eso me ayudó muchísimo para los mirrors, Ok. pero ¿qué más de extraño tiene o sea, ¿qué más me gusta de mi decklist? Decidimos poner un Katakuri Ratch 4 o 6000 en vez del Cracker. Me gusta mucho que los personajes son play, por como el meta generalmente latinoamericano eran muchos Sakazuki. Entonces, si el personaje no hacía algo, al entrar no hacía nada, porque al otro turno se iba. Entonces, incluso si triggereaba un Cracker, después se iba a las vías, o sea, después se iba al fondo o te lo mataban. Entonces, no me gustaba mucho el Cracker por eso mismo, porque es un personaje muy estático, a pesar que muchas personas lo juegan, pero me gusta mucho más el Satori también, triggerearlo, porque el Satori es coste 5 y el impar hace estrago en el Sakazuki porque le cuestan 2 cartas. Entonces, Sí. es difícil, es mucho más creo yo, como rentable triggerear un Satori que un Cracker o etcétera. Pero bueno, es por lo mismo, nosotros decidimos llevar Sanji que la Bruli, porque el Sanji es un cuerpo de 5000 y la Bruli es un cuerpo ahí en particular. Sí. No me importaban tanto las cartas en la mano, porque al final era un cuerpo en mesa, eso es muy fuerte, creo yo, para el estilo de juego que tengo, que en verdad era súper agresivo. Entonces, el cuerpo en mesa era muy importante. Yo creo que de mi deck, aprendiendo mucho del match, que yo creo que aprendí muchísimo del deck jugando el top 16, haría un par de cambios que yo creo que eso es bien importante. Yo creo que no veo tanto la utilidad, o me costó darle utilidad a la Big Mom de 7 a Ah, la Charlotte ok. Lin Lin, la reemplazaría por otro Nel y otro Katakuri, o ahí veo cómo lo voy a reemplazar, pero esa carta fue una de las cartas que yo llevé dudando de ponerla. Me sirvió en un match que yo creo que es la única situación en la que sirve, que es cuando estás jugando contra un mirror y ahí se están desgastando, y tú cada uno tiene una vida. Es muy fuerte tirar la Charlotte Lin Lin porque él te tiene que dar una o se tiene que trachar esa vida sola y no robarla, o sea, y perder una carta. Entonces, en esa situación es muy fuerte, pero en otras te van a dar la vida y no se la van a trachar Sí, o sí. tienes que jugarla justo en curva y un poco desfavorable eso para ti. Sí, Ok. yo prefiero mucho más jugar un Enel Ratch, o incluso la jugada que me gusta muchísimo también en coste 7 es un Gedatsu Thunderbolt. Entonces limpias 2 monos de mesa. Por Ah, ejemplo, en ok. el Mirror tira un Gedatsu, le limpia el Holy y tira el Thunderbolt y limpia el Om. Entonces queda sin mesa el otro y no tiene como después tú lo puedes seguir atacando y hostigando de forma muy intensiva. Entonces es muy importante para mí, como creo yo, esa jugada también, que yo creo que es muy buena. Gedatsu Thunderbolt también es muy buena en coste 7. Sí, esta digamos que es la jugada que utilizarías cuando comienzas de primero, ¿no? Sí, Así sí. te dan, ahí puedes elegir tiene varias opciones para jugar. No, Ujú. no es una cosa que piensan todo, porque la mayoría de los jugadores de Enel siempre quieren empezar segundo, ¿no? O los de Katakuri también siempre prefieren... Sí, sí, yo encuentro que ir segundo, no sé, no me gusta nada, pero yo creo que es porque me metí en la cabeza, creo que se basa mucho en mi estilo de juego en particular. Yo no soy de match, o sea, de partidas largas, me cansan mucho las partidas largas y yo estaba pensando en que tenía que hacer un juego con partidas cortas, porque si no iba a terminar yo desgastado y iba a tomar malas decisiones. Mi mm, estamina o mi energía durante las partidas siempre decae mucho al final de las partidas, entonces siempre tenía en mente que mis partidas tenían que ser relativamente cortas. De ok. hecho, como te contaba, en top 8 duró 20 minutos la partida, en las tres, o sea, el mejor de tres duró 20 minutos y en el top 4 creo que 25. En la final igual tuve que pensar mucho más porque el Purple Luffy era un match muy difícil, pero creo que el todo o nada, como le dicen acá, o el ir hacia adelante, es muy conveniente para Enel, porque Mm, a los demás decks del meta les cuesta mucho terminarte, finiquitarte, excepto a Luffy, que tiene hartos personajes con Ratch, sí. que yo creo que eso es lo complicado. Eso, yo creo que eso es el match de Luffy, Purple Luffy, es el match más difícil de todos.
todos los demás pueden ser un 50-50 o depende de la curva o depende de cómo vayas, pero creo que lo más difícil que tienes para jugar con NL es un Purple Luffy. Porque también en la entrevista que hice antes de esta, hablé con el jugador que llegó top 32 en Utrecht y él Ujú. utilizaba el Purple Luffy y nos contaba que los matchups más fáciles eran contra el amarillo, contra Katakuri y contra En. Fueron los matchups mejores que tuvo en todo el torneo. Y bueno, entonces por eso digo, llegar a la final, o sea, llegar segundo no fue nada fácil para Enel por lo menos. Y No, no. me di cuenta que en la Top Cat habían bastantes Katakuri, justo, no me equivoco. Sí, sí, habían varios Katakuri, habían tres, cuatro, no me acuerdo cuántos, pero habían varios. Estaba Ok. bien pareja el top 16, eran como cuatro Katakuri, cuatro Enel, cuatro Sakazuki. Ah, ok, ok, ok. Era bien parejo, no me acuerdo muy bien, pero estaba bien parejo. Acá en Europa fueron tantos los Sakazuki. Yo creo que fue un torneo dominado más por Sakazuki. Pocos Katakuri. La gente creía que Katakuri iba a ser resultado en este torneo, pero al final no tuvo tanto suceso. En top llegaron dos Zoros y en LATAM no creo. No, no, en la TAM no llegó ningún Zoro a Ok, top ok. 16. Bueno, también dice que en Sudamérica, en Oceania, tienen una manera de jugar a lo mejor diferente de Europa. ¿Tú qué crees? No he visto tanto match de Oceanía, más de Europa y de NA, de Norteamérica, y creo que me gusta mucho cómo juegan los jugadores italianos en particular, como sus decklists son decklists que siempre veo, pero me pasa que siento que muchas veces son match que les cuesta finiquitar, como les cuesta terminar. Acá en Latam, generalmente los matchups duran mucho menos, son mucho más agro, por así decirlo. Ok. Por eso creo que el Sakazuki le costó mucho más llegar al top. Creo que las jugadas de jugadores europeos son más prolijas, más técnicas, y acá se juega un poco más arriesgado. Entonces, por eso me hacía mucho más sentido jugar en él, porque no se muere. En cambio, Sakazuki, un Thunderbolt y un Amaru y fueron tus dos blockers. Entonces, creo que una de las cosas que yo creo que nosotros desde la TAM vemos a los jugadores europeos como jugadores muy prolijos y muy técnicos, como con mucha cabeza, como que le ponen mucha mente al juego, pero veo que como a mí, desde mi perspectiva, se demoran mucho en finiquitar el match. Tú también habíamos conversado de que los matches muchas veces se iban a tiempo Sí, sí, sí. o que Así le habían algunos... pasó, sí, sí, a dos jugadores italianos que terminaron en el tiempo. Al final tuvieron que jugar contra los dos. También ese partido se terminó a los tiempos, pero igual jugaban Sakazuki y Sakazuki. Fue un mirror de Sakazuki. Ya Sakazuki es un deck que te tiene que pensar bien, ¿no? Por lo menos, pero cómo juega acá en Italia, cómo juegan en Europa. Siendo un mirror fue más larga todavía como partido. Hubieron muchos problemas de tiempo acá en Europa. Acá solo hubo un problema, como con problema de tiempo, que fue justamente el de un amigo, el que terminó perdiendo por tiempo, pero también un mirror de Sakazuki en top 16, Haru contra Novita en el top 16, un match que yo creo que me hubiera gustado mucho observar, pero qué pena que no se terminan todos los matches, o que no se graban Mm. todos los matches, pero eso da mucha información también. Pero se terminó justamente al tiempo. Y creo que esa variable del tiempo es es complicado porque hay game plans de los decks que no sé, la Nami no te va a jugar agro, una Nami o un No. Katakuri no tiene sentido que juegue a ganarte rápido, ¿no? Entonces es una variable que es un poco complicada de llevar, sobre todo por el slow play de algunos jugadores, pero creo que esa puede ser la principal diferencia de los jugadores latinoamericanos con los jugadores europeos, como lo que yo he logrado observar, que generalmente en Europa hay un juego más de control, acá el juego es un poco más agro. De hecho, si Mm. lo puedes ver, lo que quedó en el top 4 fue un Purple Luffy, un Enel, yo, después el Kata y un Enel. No hubo Mm. ningún negro azul, no hubo ningún Sakazuki en el top 4. Entonces, creo que fue porque hay muchos matches que para Sakazuki eran desfavorables, había mucho amarillo en la TAM. Ok. Había mucho Purple Luffy también, yo lo esquivé igual. Mm. Eh, Tuve esa suerte de Sí. esquivarlos por Luffy, pero bueno, ese fue el factor, yo creo, también. No me tocaron tantos matches desfavorables, me tocaron hartos Mirror, hartos Sakazuki. Como ya te contaba, creo que acá en la TAM el juego no se prolonga tanto. Generalmente hay mucho más match de intentar terminar rápido el juego. Te agradezco por haber estado acá con nosotros, habernos contado tu experiencia en el Latin Championship.
Bien contento con tu entrevista. Creo que es bien importante también como dar a conocer a los jugadores de otras regiones. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, sí, sí. Pues, manda todos los saludos que quieras. Quiero mandar un saludo al Kaizoku Team, que es mi equipo de cartas, con los que lo paso muy bien. Yo creo que verlo a ellos disfrutar de los matches fue una de las cosas más importantes. A mi gran amigo Wanakin, que es como justamente el con el que armé el deck. A el Novita, el Nahuel y el Ángel, que son como los caros que estuvieron ahí apoyándome. A Novita, que era el que yo esperaba tener en la final, pero que perdió por tiempo ahí en el top Ah, 16. ok, ok. A toda la comunidad italiana que nosotros respetamos un montón, vemos harto sus decklists para inspirarnos también Mm, en cómo juegan. Sabemos que, como no sé, consideramos que los italianos son muy buenos jugadores europeos, pensamos que sí, sí. casi que son los mejores. Es verdad, es verdad. Y, Es verdad. eso, muchas gracias, agradecerte de todas formas, agradecer a la comunidad y Gracias a bueno, ti. que sigan jugando One Piece, que es muy entretenido y muy divertido jugarlo. Sí, sí, sí. Usted también. No terminen nunca porque es un juego muy, muy bueno, muy, muy bonito, muy y como dijiste tú, crea mucha comunidad, muchas amistades. Eso a lo mejor yo creo que es una de las cosas más importantes, crear comunidad y amistades con un juego y con una pasión que tenemos todo entre todos. Muy bien, fue un placer y ojalá de podernos vernos otra vez. Te doy las gracias por haber estado acá. Si ganas otro regional, bueno, te voy a llamar. Para otra entrevista. Sí, no te preocupes. Esperemos, 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 esperemos. Esperemos. Bueno, gracias de nuevo y nos vemos la próxima. Saludos. Nos vemos. Está bien. Chao, chao. Muchas gracias.